Bienvenidos a esta nueva capacitación de Doppler Academy. El día de hoy estaremos aprendiendo cómo crear un pitch efectivo. Mi nombre es Egno Castillo, soy encargado del departamento de Partners de Doppler y es una herramienta de email marketing a través de la cual puedes realizar envíos de calidad, pudiendo hacer informes y reportes en tiempo real para ver cómo optimizar tus campañas y mejorar el mensaje que tienes con tu audiencia. Como les decía, el día de hoy vamos a estar aprendiendo un poco más de lo que es Doppler Academy y como ya saben, para poder ingresar como lo hicieron en un principio es a través de la página doppleracademy.com. Recuerden que tenemos diferentes tipos de capacitación. Acá pueden revisar y pueden ver que tenemos tutoriales de la herramienta Doppler, webinars y seminarios. Acá pueden ya revisar desde ya los próximos webinars y seminarios que vamos a tener. Si quieren también pueden revisar los pasados para revisar los videos y poder seguir aprendiendo, debido a que bueno, tenemos mucho contenido de valor. Y bueno, para las próximas capacitaciones desde ya pueden ir viendo cuál les interesa y así pueden ir sumándose, ¿sí? Recuerden que igual pueden hacernos preguntas sobre el video utilizando el hashtag Doppler Academy y con eso les podemos estar respondiendo. Recuerden también que esta capacitación se les va a enviar directamente a través de sus correos a las personas que estuvieron inscritas. El día de hoy, como les decía, vamos a hablar sobre cómo crear un pitch efectivo. ¿Qué vamos a aprender hoy? Vamos a aprender qué es un pitch, cuáles son las claves para crear un pitch efectivo, por qué debemos ser concreto cuando estamos frente a inversionistas y en cuanto a la imagen, cómo se debe ver un pitch. La clase de hoy la vamos a ver de la mano de Lourdes Serrano, quien es la directora de Girls in Tech. Ella está inmersa en Internet desde 1996, escribe en diferentes blogs desde el 2000 y juega un papel fundamental dentro del ecosistema de emprendimiento en Ecuador. Tiene un máster en pedagogía de las TICs y un diplomado en escritura y literatura italiana del siglo XIX, Universidad de la Sapienza, Roma, Italia. ¿Sí? Bueno, les doy la presentación. Bienvenida a Doppler Academy, Lourdes. Hola, mucho gusto a todos los que nos están escuchando. Les agradezco mucho la invitación. Hoy, como bien decía, vamos a aprender qué es un pitch para inversionistas. Para empezar, explicando primero el título de lo que están viendo. Pitch Deck es una forma de llamarle a una presentación que tiene un objetivo específico. Cuando nos vamos a presentar frente a un grupo de inversionistas o frente a un grupo de posibles clientes, una de las cosas más importantes al empezar es captar la atención, que es lo que básicamente estoy tratando de hacer yo en este momento con ustedes. Digamos que esta presentación va a ser un pitch real, porque lo que voy a tratar de lograr es que ustedes entiendan lo que es un pitch, por qué es importante y cómo les puede servir a ustedes en sus emprendimientos o en general en la vida. El pitch deck lo que tiene es 3 áreas que se tienen que cubrir de forma inmediata. 1, y que ya lo acabo de nombrar, es la atención. 2, la parte más concreta, que es la explicación básica de por qué mi negocio, emprendimiento o lo que quiero explicar tiene un valor que lo diferencia. 3, resultados. Eso es lo que vamos a aprender en este momento. Mi pitch, o esta presentación que ustedes van a ver, no es un pitch de inversionistas. Es una presentación que explica lo que es un pitch deck. ¿Por qué les digo esto con antelación? Porque hay ciertas fotos y cierta tipografía que no es la más adecuada. ¿Por qué lo hice así? ¿Por qué trato de siempre presentarlo de esta forma? Porque es importante que las personas también vean los errores que se cometen cuando uno hace una presentación y no se ha preparado lo suficiente o no ha investigado lo suficiente para presentarse. Ok, como les decía, lo que tenemos que ahora empezar a generar, y cuando uno empieza un pitch, es atención. Una de las cosas más importantes de un emprendimiento cuando recién empieza es que tiene que desarrollar su concepto. Tienes que saber lo que vas a explicar o a exponer a otras personas. Si no lo sabes, te va a costar mucho trabajo que las personas que te están escuchando se conecten contigo.
Algo que tienen estas tres marcas, que seguramente saben cuáles son, es que inmediatamente al ver el logo, al ver la tipografía, ustedes saben quiénes son. Twitter, Amazon y Airbnb. Esto es la primera parte para generar atención hacia las personas que nos ven. Siempre digo lo mismo, cuando uno presenta un pitch, no solamente tenemos que pensar lo que es hacia un inversionista, también tenemos que pensarlo hacia potenciales clientes, hacia potenciales contactos, o simplemente hacia un público en general que, a través del conocimiento real de nuestro producto, va a poder, de forma orgánica, darlo a conocer a otras personas. Entonces, número 1, la atención. Crear un concepto claro, conciso y sobre todo que tenga algo que desde el punto de vista visual lo diferencie de otros. Otra cosa más. Cuando uno crea un pitch y ya captó la atención del inversionista, del público, del cliente, luego tiene que explicar qué es lo que hace diferente o qué es lo que hace distinto, no solamente mi equipo, sino también mi producto. Cuando nació Facebook, ese es el ejemplo que estoy poniendo, no era la única red social que estaba creada de esta forma. Habían otras, había MySpace, había Party5, creo que era otra más, que obviamente nadie se acuerda, pero no tenía algo que les diferenciara, no tenía algo que dijera, todos queremos estar ahí. Facebook logró hacerlo porque el objetivo, y como lo hice ahí, es que no quería que sea cool, como eran las otras redes, sino que quería que sea útil, que tuviera un objetivo específico. Ese fue el diferenciador en ese momento de Facebook. Además, tenía mucho que ver con las personas que lo estaban creando. Cuando creamos un emprendimiento o cuando hacemos un producto, tiene que venir de algo propio, de algo intrínseco en nosotros que queremos cambiar y que luego lo transformamos en algo que sabemos que va a poder cambiar al exterior. En este caso, y la historia de Facebook, que todos lo conocen, saben que estos chicos eran los outcasts o los nerds de la universidad y ellos querían darse a conocer, pero también sabían que si hacían algo que solamente fuera pasajero o solamente cool, no iba a quedar en el tiempo. Sabían que tenían que hacer algo que marcara el mercado, que los diferenciara, y eso fue lo que hizo Facebook. Entonces, en el pitch, luego de haber captado la atención rápidamente, con una imagen, con un logo, con una tipografía importante y que impacte, luego viene la explicación de por qué yo soy diferente. ¿Qué es lo que me hace a mí que genere valor en el mercado? Luego, un logo, una frase, una palabra que también se le quede a las personas cuando empezamos a explicar nuestro emprendimiento. Cuando uno le destapa la felicidad, inclusive coincidió con los colores, todos sabemos que es Coca-Cola. Cuando decimos think different, todos sabemos que es Apple. Entonces, este tipo de detalles que pueden parecer efímeros o que pueden parecer no tan importantes, realmente son todo lo contrario. Lo que buscamos con un pitch es que las personas nos recuerden, de que cuando salgan, sigan hablando de nosotros, de que el inversionista diga, ok, le di 2 minutos, 3 minutos de mi tiempo, pero quiero seguir hablando media hora más después. Quiero saber por qué yo debería poner dinero ahí. Estos pequeños detalles son los que hacen que las personas sigan pensando en nosotros y quieran seguir teniendo reuniones con nosotros. Ojo, con un pitch, muy difícilmente vamos a lograr una inversión. La inversión es algo que requiere de tiempo, requiere de un trabajo fuera, pero el pitch sí determina que un inversionista o un cliente o el público siga o nos busque que no. Algo que también es importante, y esto sí es básicamente para los inversionistas, el inversionista necesita datos. Cuando un emprendimiento está en early stage o cuando recién está empezando, estos datos van a ser difíciles de conseguir porque no los están generando todavía, pero sí se puede generar data a través de encuestas, sobre todo de mercado, para saber si mi producto lo compraría alguien o no. Ese es el primer MVP de todo producto. Eso también sirve como data. Obviamente, cuando ya hablamos de emprendimientos que ya tienen una atracción en el mercado, cuando ya tienen un número interesante de ventas, ni siquiera que llegan a un equilibrio, pero que
han tenido un crecimiento importante, la data sí es algo que también llama la atención y esto ya es muy particular para la parte de los inversionistas. Aquí ya no estamos hablando de clientes, no estamos hablando de público. Este es un tip, por decirlo de alguna forma, que se tiene que incluir siempre cuando se habla con un inversionista. Algo que también es importante recordar es que si llegamos a tener una presentación con inversionistas, recuerden que son personas ocupadas, no es que son antipáticas, o que no es que no nos quieran dar su tiempo, sino que tienen que hacer muchas cosas a la vez, por lo tanto tienen que tener prioridades. Si le dan la oportunidad a un emprendedor de explicar su proyecto y de por qué ellos deberían poner dinero, traten de ser lo más rápido posible, lo más concreto posibles, y la data es una de las cosas que seguramente van a valorar más en una presentación de estas. Algo que también genera mucha empatía cuando uno da un pitch es imágenes o videos. Recuerden que el primer pitch, tiene que generar este vínculo con la persona que nos está escuchando para que, como les dije antes, siga pensando en nosotros. Las emociones que vienen ligadas a la parte empática que todos tenemos que generar cuando queremos exponer un proyecto, son muy importantes. ¿Cómo hacerlas? Hay muchas formas. Yo aquí he puesto un video, que este es un video muy clásico que la mayoría de las personas lo han visto, que tiene que ver con el Día de la Madre, pensando que acaba de pasar. Estoy segura que cuando ponen un video del Día de la Madre, todos piensan en su mamá y piensan en algo que comprarle. Entonces, ahí el trabajo está hecho. Mi producto vinculado a emociones va a hacer que se genere más ventas. En el pitch es lo mismo. No estoy hablando de presentar un producto como tal, puede ser que se presente el equipo hablando sobre su propio producto, puede ser que presentemos el producto ya en MVP, pero que varias personas lo estén probando y que den un testimonial del uso o del valor que está teniendo. Eso hace que también lo haga más real. De que si bien la data y la parte abstracta funciona, también la parte humana hace que se vincule mucho con las personas que nos están viendo. Entonces, mi recomendación en este punto es fotos, videos, algo súper simple, tampoco un pitch tiene que ser algo completamente, algo enormemente elaborado. No, el pitch tiene que ser algo real, que muestre datos reales y que muestre personas reales. Recuerden que lo primero que uno tiene que generar en el poco tiempo que tenemos para dar una presentación como estas es empatía, vínculo y atención. Luego viene la parte, una vez que ya tenemos la atención, una vez que ya dimos datos, una vez que ya presentamos la parte humana o la cara humana de nuestro proyecto, nuestro emprendimiento, de nuestro producto, tenemos que diferenciarnos de la competencia. A la gente no le gusta hablar de la competencia, la gente se siente mal cuando le dicen, no, es que no quiero que sepan que hay alguien que está haciendo lo mismo que yo. Lo cierto es que si crees en lo que estás haciendo y sabes cuál es tu diferenciador, nadie está haciendo lo mismo que tú estás haciendo. Estás haciendo algo completamente diferente. Que obviamente hay otras personas que están tratando de hacer algo parecido, sin duda. La competencia es beneficiosa y la competencia es muy buena porque te ayuda a ti también a mejorar y ver lo que puedes cambiar o puedes hacer mejor. Entonces, sí es importante aquí también marcar una diferencia entre lo que yo soy versus lo que los otros están haciendo, los cuadros, todo lo que tiene que ver con, y vuelve lo mismo, con la parte visual, con datos, en este caso, por ejemplo, si se dan cuenta, este cuadro de aquí no tiene números, sino que más bien está dividido en pie, para también marcar una diferencia visual. Esto ayuda también a las personas a darse cuenta en qué es lo que más se están enfocando. En este caso, Facebook, esto lo bajé de un pitch de Facebook, ellos están enfocados en comunidad. Ahí dice, o sea, se nota claramente que la comunidad es la parte más importante para ellos. Luego viene la de generación de contenido de valor, o sea, filtran mucho. Luego viene la parte de promoción, que eso ya tiene que ver con la parte comercial, y luego viene la parte creativa. No le dan mucha atención a la parte creativa y eso es obvio que todo el mundo usa Facebook. Pero queda claro cuál es el core o cuál es el interés mayor de este emprendimiento y hacia dónde están generando su negocio. Y lo han hecho súper bien sin usar números.
Entonces, esta es una forma muy clara de presentar datos sin que tengamos que usar números. Esto nos sirve también, ya no solo con el inversionista, sino a clientes y al público en general. Algo que también sirve mucho cuando uno va a hacer un pitch es hacer un canvas del pitch. A veces se entiende que el uso de Canvas o de los mapas de empatía o del Lean Canvas sirve solamente para la creación de negocios, pero lo cierto es que se puede hacer un canvas de un pitch para ir estructurando el pitch de forma correcta. Yo puse el Business Model Canvas de Airbnb, que obviamente hasta que llegaron a este Business Model Canvas ellos hicieron muchas iteraciones y muchos cambios, llegaron a muchos hitos. Pero es interesante ver cómo ellos, si uno desglosa este Canva, se puede dar cuenta de que todo lo que está aquí uno lo puede trasladar a un pitch. Seleccionando las partes más importantes, que ya las acabamos de ver justamente, podemos, en base a nuestro Canva, hacer el pitch correcto. Yo lo he hecho de forma personal y con las personas con las que he trabajado, y cuando he tenido que explicar o apoyar a emprendedores sobre cómo crear un pitch, siempre hacemos un Canva previo, porque al resumir y al ordenar toda la información, podemos concretarlo lo suficientemente bien para el pitch. Entonces, esta es una recomendación y un tip que siempre doy. Usen el Canva, llénenlo, sáquenle todo el jugo, traten de poner toda la información posible y luego lo traspásenlo al pitch. Y van a ver cómo va a ser mucho más claro, no solamente la información que van a poner, sino cómo lo van a poder explicar. Eso es lo que les decía, mi competencia versus lo que yo soy. Esta es una presentación de Uber. Uber siempre trata de mostrar que es mejor que su competencia. Y para mí esto es una cuestión de comunicación, ¿no? Aquí, si ven, los números son casi inexistentes, simplemente es un byte. Ustedes se dan cuenta, y es lo más claro, que ellos han tenido un crecimiento exponencial en relación a su competencia. No están siendo agresivos, no están diciendo yo soy mejor que tú porque sí, o soy mejor que tú porque mis carros se venden de una forma o porque mis choferes son así. No, están presentando con datos muy sencillos porque el modelo de negocios de Uber está siendo mucho más valioso o está generando mejor réditos en el mercado que los taxis de renta. ¿Ya? Esto también le sirve mucho al inversionista para tomar una decisión, porque no solamente le estás diciendo yo estoy logrando esto, yo estoy creando esto, mi mercado ha crecido de esta forma, no, sino que le dices, mira, versus, en este caso, versus los taxis que tienen decenas de años en el mercado, mira lo que yo estoy logrando. No solamente que mi producto tiene un diferenciador, sino que está rompiendo el mercado tradicional. Eso para un inversionista es un abreboca muy, muy importante, porque va a pensarlo al arriesgarse, va a decir si vale la pena. Acuérdense que en los emprendimientos, los inversionistas que llegan a este tipo de búsqueda de proyectos saben que el riesgo es muy alto, pero también es trabajo del emprendedor tratar de asegurarle un poco al inversionista de que estamos haciendo nuestro trabajo, de que no es simplemente un proyecto cualquiera, de que no es simplemente que yo estoy enamorado de mi producto, pero no entiendo mi mercado. No, hay que ir con todas las herramientas posibles, demostrar que efectivamente sé dónde quiero ir y dónde quiero proyectarme. Y eso va a dar mucha más seguridad también a un inversionista. Así que nunca les dé miedo demostrar el mercado propio y el mercado de los demás. Algo que me ha pasado mucho, cuando los emprendedores hablan de sus emprendimientos, se fijan mucho en el producto. Eso no está mal. Luego hablan también mucho de su mercado, tampoco está mal, lo acabamos de decir, pero se olvidan de la parte humana del equipo, la parte humana del emprendimiento. Uno cuando nosotros pensamos en Google, por ejemplo, o pensamos en WhatsApp, o pensamos en Apple, pensamos también en las personas que lo hicieron. Tenemos una referencia de quiénes son, a lo mejor no conocemos a
los miles de empleados que tiene Google, pero sabemos quiénes son sus fundadores y sabemos quiénes son las personas que han estado detrás de los crecimientos de estas empresas grandes. Eso también es muy importante para un inversionista, sobre todo, porque el inversionista le está apostando también a un equipo de personas. Recuerden que los emprendimientos y los proyectos, sobre todo cuando están en early stage, o inclusive ya cuando ya están asentados en un mercado, cambian, mutan. Y esa mutación y ese cambio, para que sea efectivo, depende mucho de las personas que están detrás. Entonces, si el inversionista no solamente se siente seguro de la información que le estamos dando, de la data que hemos generado, de la investigación de mercado, sino que también le aseguramos que el equipo que hemos conformado va a poder resolver y va a poder sobrevivir al mercado del emprendedor, a las contingencias que puedan suceder, eso también le asegura muchísimo de que está apostando algo que, si bien el riesgo es alto, vale la pena. Entonces, yo siempre recomiendo que en un pitch haya las fotos, si el equipo no es muy grande, pongan las fotos de todo el equipo y abajo una explicación muy sencilla de qué es lo que hace. Pero si no, sí hablen de los fundadores, hablen de qué es lo que han hecho y de por qué lo están haciendo. Esto también genera este vínculo que les hablaba antes, que lo que a fin de cuentas hace que la ansiedad de invertir sea un poco menor. Finalmente, algo que también es muy importante poner en un pitch es hitos o metas a lograr. Estos hitos que yo les pongo son los que comparte Snapchat, que los envías cada año o cada cuarto, que es como lo hacen normalmente en Estados Unidos. Entonces, en base a esto, uno puede ver los hitos de hace un año, 2 años o 1 o 2 años atrás, y también puede proyectarse a cuánto la empresa va a crecer en base a información que ya se ha generado y en base al crecimiento ya hecho. Pero el hito es una meta propia de la empresa que también le da una seguridad al inversionista de que si eventualmente la empresa crece como se supone que debería crecer, van a tener un inversionista que quiere estar en una segunda ronda. Y van a tener un inversionista que luego va a decirle a los otros inversionistas que conoce, ¿sabes qué? Vale la pena, ponte ahí. Entonces, hito es decir, y esto es lo que yo cumplí. Sean muy honestos en esto. Acuérdense que el emprendimiento es duro, de que hay muchas caídas, hay muchas cosas que no se logran, pero a veces se logran otras cosas. Es muy conocida esa frase que la gente recuerda lo malo que pasó y nunca recuerda lo bueno. Algo que es imprescindible que el emprendedor tenga es resiliencia. Cuando se emprende y cuando estamos en un proyecto y estamos en un momento de crecimiento o de desaceleración o de inclusive de baja del proyecto, ahí es cuando el emprendedor realmente muestra que es emprendedor. No solamente es en el resolver ese problema, sino en el decir, ok, si mis metas eran estas, puedo encontrar otras metas, pero no dejarse vencer. Y tampoco avergonzarse si no se cumplió lo que se había buscado, sino más bien encontrar otros caminos y cumplir otras metas. Aquí lo importante es seguir. Y los hitos, vuelvo y repito, es algo importante para el emprendedor, pero también para el inversionista. Entonces, si pueden tener un slide donde muestren de forma así como está esto, que son 6 bolitas con pocos números y muy claro qué es lo que se ha logrado, es fantástico. El inversionista va a entender hacia dónde va la empresa. El público también le va a llamar mucho la atención porque es una empresa que está mostrando claramente, muy transparente, qué es lo que está haciendo, y el cliente también va a generar confianza, porque va a decir, ok, ellos nos dicen sin ningún problema qué están haciendo y cómo lo están logrando, obviamente voy a confiar en ellos. Finalmente, el pitch tiene que generar un valor, y ese valor lo va a dar la persona que da el pitch. Yo he conocido emprendedores muy buenos que han desarrollado productos excelentes, pero cuando les toca hablar de su producto, no lo logran. No logran conectarse con el público. Todo lo que acabamos de ver en este momento finalmente se resume en conexión. Se resume en que mi proyecto tiene un valor que va más allá del precio, así como lo dice Warren Buffett. Por alguna razón las personas le prestan atención al valor.
el precio, le prestan más atención al precio que al valor. El precio es lo que se paga, es lo que me cuesta, pero el valor es lo que lo hace completamente distinto. Y eso es lo que hace que el público en general, la masa y el mismo inversionista se quede contigo a pesar de que tienes 20.000 empresas haciendo exactamente lo mismo. Hay que apuntarle a esto. Algo que es una tendencia y que estoy trabajando dentro de una empresa que desarrolla economía colaborativa, es que nosotros estamos buscando cambiar las cosas. Queremos cambiar las cosas. Vivimos en una región conflictiva, en la cual uno de los más grandes problemas es que no hay trabajo. Entonces, si nosotros podemos influenciar en el mercado en ese sector, que también va vinculado directamente con las personas, mi producto que lo está haciendo obviamente tiene un precio, pero también tiene un valor, y tiene un valor enorme para la sociedad. Eso hace que no solamente el cliente quiera comprar mi producto o usar mi servicio, sino que el inversionista también diga, yo le apuesto a ellos. ¿Por qué? Porque no solamente va a funcionar en una ciudad, en un país o en una región, va a ser global. Y acuérdense de que el inversionista busca crecimiento. Tienen que entender su mercado. Y entendiendo el mercado es lo que le van a poder ofrecer al inversionista. Mientras más grande el mercado, mucho más confiable el inversionista, mucha más inversión van a tener, evidentemente muchos más clientes van a tener y obviamente más público hablando de ustedes va a existir. Esto es, en resumen, lo que es para mí un pitch. Es lo que he trabajado con emprendedores hace más de 3 años. Como les decía, este no es un pitch deck, esta no es una presentación de un pitch, esta es una explicación desglosada. He tratado de estructurar completamente lo que va dentro de los pitches y ponerlo dentro de una presentación. En este trabajo que he tenido con emprendedores, también me he dado cuenta que muchos les da mucho temor hablar en público. Cuando tenemos un emprendimiento, normalmente no es una sola persona, casi siempre son 2 o 3, el máximo siempre en sociedad se considera y se recomienda que sean 3 personas. Tratan de que de esas 3 o 2, alguien le guste hablar en público, y si no le gusta, que aprenda, porque es básico poder explicar de forma correcta y comunicar de la mejor manera lo que estamos haciendo. Sin eso, la gente no sabe que somos por el mejor producto que tengamos. No sé si ustedes recuerdan, y lo pueden buscar en internet, cuando recién Mark Zuckerberg salió ya, no a la bolsa, sino mucho tiempo antes, estoy hablando del 2007 tal vez, él tiene una entrevista que le hacen porque recién había recibido su primera inversión. Voy a buscar el link y se los voy a pasar. Y le hacen una entrevista. Él no estaba preparado para esa entrevista. Ustedes lo ven, él es el fundador de Facebook. Es una persona que ahora tiene portadas en todos lados y todo el mundo sabe cuál es su cara y cómo se escucha. Pero en ese momento, él cometió el error, porque es un error y él lo dice, de dar una entrevista sin haber estado preparado, sin saber hablar en público, y la entrevista es realmente angustiante. Inclusive llega un punto en el que él tenía un hoodie de Facebook, se lo saca y ustedes ven cómo está sudado por dentro de la angustia que tiene porque no sabe hablar. Y eso también hizo que en ese momento, yo que ustedes no lo crean y lo pueden ver en el crecimiento de Facebook, que la gente dejó de interesarse en Facebook cuando vio quién era el fundador. Dijo, uy, este muchachito que no sabe hablar en público y que además está sudado, terrible. O sea, la imagen que dio semejante monstruo fue de esto lo están manejando a alguien que no sabe ni siquiera hablar. Entonces, pasó muchísimo tiempo en la cual él obviamente después se educó, me imagino que tuvo enorme cantidad de coaches para poder luego empezar a hablar en público, y ahora obviamente él se maneja en las plataformas y da las charlas que tiene que dar cada cuarto y lo hace perfecto, pero han pasado muchísimos años. Eso es algo que si nosotros aprendemos también de las experiencias de otras personas podemos evitar. Es importante que tengamos a alguien en el equipo que sepa hablar y que lo haga bien y que comunique bien. Y bueno, y finalmente, contarles un poquito sobre Girls in Tech. Nosotros somos una organización mundial. Nosotros, nuestra sede es en San Francisco. Estamos en este momento en 70 países. En Ecuador yo soy la directora. Y nosotros lo que buscamos es cerrar la brecha educativa que existe hoy con la mujer.
Ustedes saben el planteamiento de que el 2020 al 2030 el 20% de los trabajos que conocemos ya no van a existir, sino que van a ser reemplazados por trabajos netamente digitales o tecnológicos. Si bien es cierto, eso no es solo una tendencia, es algo que va a pasar, a nosotras siempre se nos ha hecho más difícil acceder a ciertos espacios de trabajo. Y si pensamos en esto y le juntamos que 20% de trabajos van a desaparecer, nosotros nos vamos a quedar en la calle. Lo que busca Versiontech es justamente evitar esto. Es prevenir, más que evitar, es prevenir. Es darle herramientas educativas a las mujeres para que puedan continuar en sus plazas de trabajo o inclusive crear nuevas plazas de trabajo. Hace unos días escuché, que me pareció fantástico, una nueva forma de trabajar. Es personas que dan sus servicios para ayudar a gamers a pasar, diferentes estados de los juegos y cobran por horas. Me pareció chéverísimo, porque tú sabes que tienes un conocimiento, tienes una herramienta y tienes una habilidad que puedes compartir con otras personas, pero que además puedes hacerla negocio. Me pareció increíble y esa es una nueva forma de trabajo. Nosotros, y en general, no solamente las mujeres, todos, tenemos la habilidad de crear puestos de trabajo y de crear trabajos para nosotros mismos. Y lo que buscamos nosotras en Versiontech es darles oportunidad a mujeres. Pueden revisar nuestras redes sociales, girlsintech_ec, y nuestra página web es ecuador.girlsintech.org. Espero que esto haya sido útil. Si tienen otras preguntas o tienen más preguntas, háganlas, estoy a su disposición. Ahí está mi correo, lo que necesiten, y muchas gracias. Perfecto, Lourdes, muchas gracias por esa presentación, la verdad estuvo muy completa, muy interesante ver cómo desde el lugar de donde las personas ya están emprendiendo pueden comenzar a aportar valor y empezar a armar speech que sean de buena intención. Ahora lo que te quería preguntar, por acá nos estaban diciendo un par de preguntas y bueno, tenemos una que sería, si es un negocio nuevo, con poca documentación, ¿cómo convencer a los inversionistas? O sea, nos comentabas que por ahí estaba bueno siempre dar antecedentes y mostrar datos de la industria, pero cuando es algo muy nuevo, ¿qué recomiendas? Bueno, eso lo dije en uno de los slides. Cuando uno recién empieza, obviamente no tiene data comprobada en el mercado, pero sí puedes generar encuestas o beta testers, o puedes hacer un pequeño barrido del mercado o el target que tú consideras que va a usar tu producto o va a tomar tus servicios. Y esa data, condensarla igual y presentarla. Recuerden que un inversionista difícilmente va a poner dinero en una idea, ¿ya? Y eso es una realidad. Nosotros tenemos que primero tener un MVP, presentarlo al mercado, lograr 2 o 3 ventas, tampoco es tan complicado. A veces uno dice, no, nadie me lo va a comprar, o cómo genero ventas. Pero lo cierto es que empezando con el entorno más cercano, se puede generar data, y data eficiente. Entonces, yo lo que recomiendo es que sí hagan ese pequeño trabajo de investigar el mercado, sacar algo de data, si sea básica, lo pueden hacer inclusive con redes sociales, pueden lanzar una encuesta, pueden lanzar el mismo producto gratis por un tiempo chiquito y ver qué les devuelve. Y eso se genera data sin costo que lo pueden presentar en un pitch. Y es obviamente en un early stage. Entonces, eso me parece que es una buena forma de hacerlo. Muchas gracias. Otra pregunta que teníamos, bueno, ya por ejemplo nos habían preguntado qué era un pitch, cómo se usa, cuándo se usa, eso ya lo contestaste con toda la presentación. Pero tenemos otra más donde nos preguntan que cómo comenzar a buscar inversionistas, o sea, dónde se pueden conseguir los inversionistas, o sea, hay ciertos sitios o organizaciones que se encarguen de eso, como para tener una idea más o menos, cómo empezar. Sí, o sea, inversionistas, grupos de inversionistas, fondos de inversión. Aquí en Ecuador hay algunos. Yo trabajo directamente con un grupo de inversionistas, los cuales les puedo pasar el dato, no hay ningún problema. Y también
hacia afuera hay muchas aceleradoras en Latinoamérica. Pensaré yo que las más conocidas son las de Startup Chile y de Nextopy Labs. Y cómo encontrarlos, bueno, hay en Ecuador, hay en este momento bastantes eventos que justamente reúnen a grupos de inversionistas y que van. Ojo, el inversionista usualmente siempre va a ir con un perfil muy bajo, no se va a presentar como inversionista, porque lo que quiere justamente es ver el equipo sin la presión de me está viendo como inversionista. Esta es una forma característica de operación del inversionista. El trabajo también con el inversionista requiere de un apoyo. Como les decía, yo he asesorado algunos emprendimientos y el objetivo de este asesoramiento es justamente al terminar el pitch deck y al terminar la presentación es conectarlo con los inversionistas. El inversionista quiere algo que esté pulido. Volvemos a la idea de que el inversionista es una persona que no tiene mucho tiempo y que tenemos que buscar la forma de engancharlo. Y la mejor forma de engancharlo es darle algo que esté bien hecho. Entonces, si necesitan información de dónde hay redes o de inversionistas o grupos inversionistas o eventos inversionistas, les puedo pasar links para que sigan en redes sociales y ahí los van a poder encontrar. Bueno, muchas gracias, de verdad, con mucho valor, mucho valor tu aporte. Bueno, de esta manera terminamos la capacitación del día de hoy. Esta la vamos a estar enviando a las personas que estuvieron inscritas y también les hacemos la invitación para que entren a doppleracademy.com y se puedan inscribir a los próximos webinars. El próximo que viene va a ser el día 24 y se va a llamar Lead Magnet, que es ventajas y cómo captar suscriptores para tu blog, ¿sí? Ahí vamos a aprender qué es un lead magnet, para qué sirve, cuáles son las características de un buen lead magnet, cómo diseñar el lead magnet perfecto y casos de éxitos. Va a estar a cargo de Ignacio Santiago, quien es un consultor de marketing online. Por ahí algunos lo conocen ya. Bueno, muchas gracias a todos por estar, muchas gracias a ti Lourdes por esta presentación, esta capacitación. Ya saben y conocen lo que es Girls in Tech, pueden también conocer un poco más en sus sitios web que nos mencionó Lourdes y bueno, será hasta la próxima.